En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muy buenos días, queridos amigos en todo el mundo. Hoy vamos a continuar con la Revolución Francesa. Decía Pascal que nosotros tenemos la cabeza para analizar las razones de los efectos. Es decir, no tenemos que quedarnos en lo que sucede, sino que tenemos que ir a las causas, que muchas veces no son tan evidentes. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 13 y 14, nuestro Señor Jesucristo nos decía que nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Es decir, es un deber de todo cristiano ser lúcido tanto espiritualmente como intelectualmente, porque nosotros con nuestro ejemplo tenemos que atraer a otras personas a Jesucristo. Cuando uno habla de la democracia, es un tema tan sensible que muchísimos piensan que si uno no comparte el sistema democrático, entonces por lo tanto uno está a favor de las dictaduras y de las tiranías. Y no es tan así. Una cosa es la corrupción del sistema democrático y otra cosa es el sistema democrático. La Iglesia siempre ha sabido adaptarse a todo sistema, sea el monárquico, sea el aristocrático, sea el democrático, pero una cosa es la democracia como la entendía Aristóteles y otra cosa es la corrupción de la democracia como se vive en muchísimos países. Si hablamos de lo que decía el filósofo Aristóteles, él decía que la democracia es el gobierno de los virtuosos, que tenían que gobernar para el bien común. Hoy en día, en muchísimos países no son los virtuosos los que gobiernan. Muchas veces, tanto el delincuente como el hombre justo tienen la misma autoridad y en muchísimos casos los delincuentes a veces tienen más autoridad que los hombres justos y más beneficios y son tratados de manera más digna. Eso se llama corrupción del sistema democrático, pero no es la democracia entendida como la entendía Aristóteles, que era el gobierno de los virtuosos para el bien común. No. Ahora, vayamos a la causa de toda esta corrupción que estamos explicando aquí y ahora. En 1789, en la Declaración de los Derechos del Hombre, en el artículo 13 decía lo siguiente: toda soberanía viene de un único principio que es la nación. Ningún individuo, ningún cuerpo ejerce ningún tipo de poder fuera de ella. Es decir, nadie ejerce poder fuera de la nación. En el artículo 6, por otra parte, se decía: la ley es la expresión de la voluntad popular. Y en la Declaración de los Derechos del Hombre de las Naciones Unidas de 1948, en el artículo 21 se decía lo siguiente: la voluntad popular es el principio de toda soberanía y el fundamento de los poderes públicos. Esta voluntad popular se expresa a través del sufragio universal y de las elecciones libres, periódicas y con el voto secreto. Es decir, aquí tenemos 3 artículos, 2 de la Revolución Francesa y 1 de las Naciones Unidas en 1948, que forman la catequesis de la nueva religión del hombre, que es la religión democrática. En esta nueva religión moderna, todos los hombres, sean creyentes o no creyentes, deben converger y se rechaza todo poder que no sea democrático. Es decir, todo aquello que no está sometido a la voluntad popular, al sufragio universal, al voto secreto y a las elecciones libres, todo lo que no está sometido a esto que hemos mencionado debe ser rechazado, y rechazado inclusive a veces con violencia, con mucha fuerza. Pero aquí tenemos un problema. En toda sociedad humana existen autoridades naturales que no son democráticas. Por ejemplo, la familia. Los hijos no eligen a los padres y sin embargo los padres pretenden autoridad sobre sus hijos. Lo mismo la escuela. Los alumnos no eligen a los maestros y sin embargo los maestros pretenden tener autoridad sobre los alumnos.
La patria. Nosotros no elegimos dónde nacer o dónde no nacer. Nacimos sea en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos, en Suiza. Y a veces las patrias nos exigen el sacrificio de dar la vida por ellas, en su defensa. Es cierto que hoy en día uno puede elegir ser ciudadano de un lugar o de otro si uno tiene la posibilidad. Pero hay veces que no, hay veces que uno nace en ese país, no puede salir de él, tiene que quedarse, y es ciudadano de ese país, le guste o no, y tiene que cumplir con las obligaciones para con su patria, le guste o no. Eso muchas veces es así, y en la mayoría de los casos es así. Es decir, tenemos instituciones naturales que no son democráticas. Y esto es un problema serio porque desde 1789 y sobre todo en 1948, el proceso de democratización empezó a avanzar sobre campos que no debían avanzar. Empezó a quitarle autoridad a los padres por sobre los hijos, a los maestros por sobre los alumnos, e inclusive a los mismos gobernantes por sobre los ciudadanos, ¿no? Sucede aquí en Italia que hasta cierto punto en el colegio habían propuesto de no bochar a los alumnos, es decir, recién faltando 2 años para terminar la escuela secundaria se los podía bochar, pero no antes. Antes tenían que aprobar todos, entonces era lo mismo el alumno que estudiaba que el alumno que no estudiaba. Entonces los chicos, casi ninguno se preocupaba por estudiar, o se preocupa actualmente por hacerlo, ¿no? Y tampoco se preocupan por respetar al maestro, porque total, si todos van a aprobar, es lo mismo, respetar, no respetar, hacer los deberes, no hacerlos, ¿no? Es decir, democráticamente se decidió quitarle poder a los maestros. Y lo mismo sucedió en Argentina y en otros países, donde se sometió a la voluntad popular. Si un niño no nacido tenía que sobrevivir o tenía que ser muerto. Cuando la biología dice que la vida comienza desde la concepción, y también la Convención de los Derechos del Niño protegía al niño por nacer. Sin embargo, ni la biología ni ninguna convención es respetada. A veces se somete todo a la democracia, inclusive si un ser humano tiene que vivir o no. El aborto es un asesinato y no es una elección. No es que yo elijo si es un asesinato o no lo es. No, es un asesinato y punto, porque así lo dice la biología. No es que lo diga solamente la religión, lo dice la biología. También con la ideología del género se quiere sobrepasar la autoridad de los padres, enseñarle educación sexual a chicos de 5, 6 años, rompiendo así con su inocencia, destruyendo sus mentes, prácticamente dejándolos en un coma espiritual terrible. Y los padres no tendrían derechos sobre los hijos, no tendrían derechos a decidir si quieren educación sexual o no la quieren. Lo mismo, la escuela puede decidir, si se aprueban estas leyes, que una chica adolescente aborte sin el consentimiento de sus padres. Es decir, la escuela podría asesinar a un niño y los padres de esa chica embarazada no tendrían ni siquiera derecho a protestar. O sea, se comete un asesinato de manera así impune. Todo esto que estoy diciendo aquí y ahora es llevar a los extremos la democratización de los sistemas, comenzada en 1789 y continuada por sobre todas las cosas en 1948. Entre las instituciones no democráticas está la Iglesia, que nosotros sabemos que la Iglesia, según nuestra fe, y nosotros sabemos que es así, su poder no le viene de abajo de las elecciones libres, su poder le viene de parte de Dios. Es más, fue Dios mismo quien se hizo hombre en la persona de Jesucristo, y Él es la palabra encarnada, que murió en la cruz por nosotros, resucitó y hizo todo lo que hizo, no preguntándonos si estábamos de acuerdo o no, sino que lo hizo de manera unilateral, por nuestro bien y buscando nuestra salvación. También en 1789 se intentó por primera vez democratizar la Iglesia. En 1790 se hizo la famosa constitución del clero,
donde se suprimieron las órdenes religiosas y al mismo tiempo se buscaba elegir democráticamente a los párrocos, a los vicepárrocos, a los obispos. Y cuando las tropas de Napoleón, o sea, los herederos de la Revolución Francesa, invadieron Roma, suprimieron el papado, considerado la máxima oposición a los derechos del hombre y a los derechos humanos. Sin embargo, asesinaron más de 3.000 sacerdotes que se oponían a la constitución del clero, esto gracias a l'abbé Grégoire, el obispo de la Revolución Francesa, y violaron muchísimas monjas y mataron miles y miles de campesinos que no querían renunciar a su religión. Así se ve cuán democráticos son, ¿no? Como la democracia es, si aceptas lo que yo te digo, eres libre. En cambio, si no la aceptas, te matamos, te violamos o te descuartizamos. Queridos amigos, acá no se trata de criticar el sistema democrático en sí mismo, sino que se trata de criticar aquello que no entra dentro del sistema democrático. No se puede pretender democratizar absolutamente todo. La familia no puede ser democratizada, lo mismo tampoco puede ser democratizada la Iglesia, porque no podemos elegir qué dogma nos gusta y qué dogma no. En la Iglesia, desde el vicario parroquial hasta el Papa, no hay elecciones democráticas. Y nadie que fuera coherente con la religión cristiana y sobre todo coherente con el catolicismo podría pretender democratizar la Iglesia. Es decir, cuando se quiere democratizar lo que no es democratizable, es ahí donde se cae en la peor de las tiranías, en la peor de las corrupciones. ¿Cómo puede ser que queramos democratizar cuando un ser humano tiene derecho a vivir y cuando un ser humano no tiene derecho a vivir? Eso es porque justamente el hombre cambia las reglas según su conveniencia. Como habíamos dicho en el video anterior, los derechos humanos, si no están fundamentados en Dios, no tienen ningún tipo de garantías. Es decir, todo lo que está fundamentado solamente en la voluntad del hombre, el hombre un día es negro, mañana es blanco, al otro día es amarillo y al otro día es violeta. El hombre cambia su voluntad según sus caprichos y la historia nos ha dado miles de ejemplos acerca de esto. En cambio, si los derechos humanos están fundamentados en Dios, están tutelados, porque sabemos que es Dios quien nos protege y es Dios quien le dará a los buenos la recompensa y a los malos el castigo. Continuamos con este tema la semana que viene y hablaremos de otras consecuencias que trajo la Revolución Francesa para nuestro mundo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.